Muy buenos días. Un, un videíto ahora con una historia muy interesante donde la moraleja de esta historia, esto es verdad, es muy importante. Lo consideraría el inicio de todo en la vida. Eh, yo sé que en estos momentos para la humanidad de que la fuente de la información venga por ciertas experiencias espirituales, llamadas así en estos momentos, no cuenta, pero igual se las dejo. Es como cuando ustedes tratan en estos momentos leer el libro de Enoch y después de más de 3000 años de eso, todavía no consideran verdad eso. De que yo les hable de esto, no sé, pero igual se los dejo. Otro libro de Enoch les estoy formando. Eh, los cuerpos nuestros cuerpos, vienen de una larga evolución. Las especies antecesoras a nosotros, que utilizaban los cuerpos previos a esto, en las diferentes evoluciones. Me interesaré un momento dado en una época del tiempo cuando vivieron en el mismo tiempo los llamados cromañones y neandertales. Ellos trataron de aparearse entre ellos y no daban un resultado real. Los hijos, si es que venían paridos, salían enfermos, cuerpos defectuosos, o prácticamente las hembras no parían. El neandertal tenía unas funciones de pensamiento un poco más amplias. Los antecesores a nosotros, ¿no? Los Homo sapiens sapiens, vienen más o menos desde cerca de unos 200.000 años evolucionando. Y en esas épocas anteriores al Homo sapiens sapiens, el cerebro en esta cabecita era muy pequeño, demasiado pequeño. Todos esos cientos de miles de años, ellos utilizaron otro órgano, otro procesador de las funciones neuronales, que era el estómago. Bueno, y de esto los hombres de ciencia ya lo saben bien, desde hace algunas décadas. Entonces, las especies previas al hombre utilizaban el estómago. Y por eso ustedes deben tomar en cuenta que nuestro estómago, llevado de la manera correcta, con un nivel aceptable de salud, es un cerebro que nos puede ayudar tanto a través de instintos. Porque el hombre previo al Homo sapiens, el animal previo al Homo sapiens, se guiaba por instintos. Instintos madurados en tanto tiempo. Mucho más antiguo que el cerebro de la cabecita. Entonces, hubo un momento dado donde un grupo de neandertales comenzaron a procrear. Y esos hijos se comportaron en una manera diferente. Ya se estaba terminando una era glacial y en unas partes, al derretirse de los hielos, comenzaron a aparecer vegetales, en forma natural, vegetales. Estos grupos comenzaron a ver estos vegetales y en los mismos momentos del tiempo, al caer unos meteoritos que golpeaban esas rocas abiertas, libres de hielo, formaban chispas. Esos hombres, al observar esto, duró mucho tiempo estas observaciones,
utilizaban unas rocas para producir la chispa. Muchos procesos intentaron hacer hasta que descubrieron el fuego. El fuego. Ciertos hijos de esta especie del neandertal, al hacer el fuego, la carne que ellos comían cruda, con la sangre, al ponerla en el fuego la cocinaron, la asaron. Y ellos, un grupo de ellos, ya comían carne asada y las hierbas de los deshielos. O sea que comenzaron a cambiar una alimentación y le añadieron carne cocinada y vegetales a su alimentación. Muchos años de este proceso donde se comenzaron a heredar estas costumbres en ciertos elementos del neandertal. Un momento dado, estas personas comenzaron a sufrir un cambio en sus procesos de pensamiento, de toma de decisiones. En esas épocas, no éramos nosotros, había la formación del Homo sapiens recién. Eso tomó mucho tiempo. Y eso lo vio el Cromañón. El Cromañón intentó aparearse con esta nueva línea de neandertales porque veían a un grupo de seres diferentes y era como que algo en el interior les decía, únete a ellos. Como que dos especies se querían unir para superar algo que estaba sucediendo en esa época. Los cambios cíclicos al planeta han pasado muchas veces y el interior de esos animales sabían de que ya no iban a vivir, de que se iban a ir y veían a esa nueva línea de neandertales como una especie que sí tenía capacidades para sobrevivir. Casi desapareció el cromañón. Después el neandertal intentó aparearse con estos nuevos hijos de ellos, ¿no? Que tenían una diferencia todavía y sí se daba, sí procreaban hijos, se mezclaron muchos, pero esta nueva especie tomó una decisión de separarse totalmente de esos grupos. Se aislaron y se fueron a vivir a otras partes. Buscaron lugares donde los neandertales no pudiesen vivir fácilmente. Buscaron las montañas altas. Lo que yo observé en esa época, en forma espiritual, hablo de Asia y de Europa. Fueron hacia las montañas altas. Ellos ya podían producir fuego y tenían capacidades de sobrevivir en esos sitios. Se distanciaron de los neandertales. Y ahí viene el momento dado. Una vez, en una lucha entre los sapiens y los neandertales, hubieron unos muertos, muchos muertos, y quedaron unos bebés neandertales, huérfanos. Una madre coge a los bebés y los lleva a su grupo humano, a su grupo familiar, llamémoslo así. Y el padre, viendo eso de su esposa, reaccionó, pero ella lo calmó, lo logró calmar y adoptaron hijos de otro. Después, eso se comenzó a hacer una costumbre, porque en esas épocas el neandertal quería eliminar al sapiens. Esa costumbre se hizo entre ese grupo de seres y un momento dado, al experimentar un nuevo tipo de sentimientos que comenzó
con una variación de alimentación, comenzaron a variar las funciones al interno de su cuerpo y ahora el cerebro que está en la cabecita comenzó a crecer en una forma tan rápida debido a alimentación más un sentimiento, y eso se conectó entre este y este cerebro del estómago, que es el estómago, y surgió el Homo sapiens sapiens, el que somos nosotros. En ese momento, una historia que va más allá de la biología, a este nuevo tipo de cuerpos, ya podían venir a vivir otro tipo de espíritus de la creación. Y comenzó una nueva etapa de la vida en la Tierra, donde surgía una nueva especie, el llamado Homo sapiens sapiens, que somos nosotros. Nosotros comenzamos por un cambio de evolución, llamémosle una parte biológica, debido a alimentación, a pensamiento, y debido a otra parte, esa parte invisible y bella, que es del mundo de los sentimientos. Nosotros comenzamos esto por haber crecido algo llamado amor, criando hijos de otros padres. Así comenzó esta especie. Después de un cierto tiempo donde ya estuvo esa especie bastante regada en el mundo, el neandertal comenzó a desaparecer porque esa especie no toleraba las nuevas condiciones del planeta. El cambio del campo magnético provoca graves molestias al cerebro. Por eso ustedes hace años, en esta actualidad, se dan cuenta que hay mucha violencia, el bulismo que llaman, muchos asesinatos en forma inexplicable. Es debido a que una especie no positiva viene disturbada de las variaciones del campo magnético. Bueno, esto también lo saben los médicos y los neurólogos, no es que lo sé por lo que yo soy y por lo que he visto en forma de un espíritu. Entonces, después de un cierto tiempo, donde ya comenzó esta población de nuevos seres a crecer, a crecer, a crecer, 3 seres venimos a vivir a la Tierra dentro de estos nuevos cuerpos, a tratar de ser guías de esos grupos y enseñarles ciertas cosas. Una línea guía de ese sentimiento que ellos maduraron. Ese paso lo das solo, siempre digo yo. La puerta la cruzas solo. La evolución es personal. Después vinimos nosotros y ¿cuánto tiempo atrás fue? No lo recuerdo. Esa parte no lo tengo en la cabeza, pero serán más allá de unos 17.000, 18.000 años. El recuerdo que tengo es que nosotros en esa época éramos como una mezcla del cuerpito que ustedes conocerían como esos pueblos incas, los incas. Una mezcla de incas y de sherpas. No éramos muy altos y un pecho un poco prominente, una cara un poco con pómulos grandes. Lo que pudiese decir es que éramos como una mezcla de incas y sherpas. Y recuerden esto, nosotros comenzamos por una variación de los sentimientos, por un mejoramiento de eso, y el mensaje es que desde ese momento hasta ahora, esta humanidad perdió ese sentimiento. Y eso es un gran riesgo, un gran riesgo. Debemos regresar por lo menos a ese momento primordial de nuestra vida,
a ese sentimiento. Y bueno, vi necesario dejar esta información, que sé que a muchos de ustedes les va a parecer increíble, porque todavía en este mundo, como una fuente de información, un viaje espiritual, un espíritu que venía a ver cómo iban las cosas en este planeta, no es real todavía. En esa vida venimos 3 seres. Una de ellas vino junto a mí. Le llamo una de ellas porque en esa vida nació como mi esposa. La que fue en esta vida mi madre. Ella fue mi esposa en esa vida. Y vivimos juntos. El tercer hermano, porque es un hermano espiritual, nació en otra parte en Asia, hacia la India. Por allá nació él y encarnó ahí. Y asimismo, como otro del grupo, pero con otra esencia, nosotros enseñábamos, dábamos líneas guía para que crezca ese sentimiento. Y después de eso hemos reencarnado muchas veces. Muchas veces otros de nosotros también han venido a seguir dando líneas guía sobre ese sentimiento llamado amor. Bueno, gracias y muy buenos días.